la foto, él es Alejandro Díaz, él es el doctor que nos acompañará esta mañana, se lo voy a presentar de una vez. Él es, ahí lo ve trabajando con niños, nos va a dar todo el panorama desde lo social, pero lo más importante, su perspectiva médica como profesional. De ahí le voy a poner de una vez cómo están los números en México, Estados Unidos y el mundo, porque sí, en México tenemos 993 confirmados que tienen coronavirus. Estamos a 7 personas de llegar a los 1000, que es ahí donde empiezan a cambiar. Ya estamos en fase 2, confirmado por el secretario López-Gatell. Después nos vamos con casos sospechosos. México ha tenido 2.564 negativos, 4.955, casi los 5.000, y estamos hablando lamentablemente de 20 personas que perdieron la vida. Y nos vamos de ahí al mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo van los números? Así es, Caro, porque ya hay una cifra importante. Hace un par de días manejábamos alrededor de 500,000 de personas contagiadas por el COVID. Ya son 737,575 personas infectadas con el coronavirus. Ya se reportan también 156,264 personas recuperadas. Sin embargo, esta cifra es bastante importante. Hay que considerarla. Son 34,998 personas que han muerto infectadas por el COVID-19. Ese es el panorama total, el panorama de cómo se vive la infección del coronavirus en nuestro mundo, en nuestro planeta. A pesar de que el 60% de esa población, tanto los infectados, están en el continente europeo, pero pues el resto, la mayoría están en Estados Unidos, que vamos a ponerle también la tabla de Estados Unidos, que tiene un número importante. Ahí están 142,793 personas infectadas, recuperadas solamente 4,562, que supera, esto es, antes estaba muy al ras y muy similar a las defunciones, sin embargo, pues ya se despegó. Y eso también nos viene a dar un respiro, porque somos la frontera sur de Estados Unidos, y de funciones, pues el número específico al corte al día de hoy a las 6 de la mañana es 2,490 personas que han perdido la vida en Estados Unidos ante los reportes oficiales. Entonces muchas personas dirán, ¿hay más? Probablemente hay más. Recordemos que nos tenemos que apegar a las cifras oficiales, a que tengan toda la información de carácter oficial, para que usted tenga los datos reales al momento y con estas fuentes internacionales. Nosotros nos basamos con las métricas del mundo.com, o sea, World Metrics, y las de Estados Unidos. Siempre hacemos el corte especial y le presentamos a través de las redes sociales con lo que informa a las 3 de la tarde la Casa Blanca, hora local, que hace su comunicado diario. Y sobre México nos apegamos a lo que dice la Secretaría de Salud a las 7 de la tarde. Esas son nuestras fuentes de información confirmadas y pues que están avaladas, digamos, por todas las autoridades de los gobiernos internacionales. Sí, es correcto. Por eso usted notará que a veces un día para otro aumentan las cifras considerablemente. Lo que pasa es que después de esa conferencia que da la Secretaría de Salud a las 7 de la tarde todos los días, pues siguen dándose números. Personas infectadas, personas recuperadas, desgraciadamente personas sin vida. Sin embargo, aunque salgan después de la conferencia de prensa o al mismo momento, esas cifras se van a actualizar de manera oficial, aunque lo pueden dar la Secretaría de Salud de cada estado, pero se van a actualizar hasta el día siguiente a las 7 de la tarde. Por eso se lo presentamos así, esa es la información oficial y es la que le damos a conocer a usted por parte de la Secretaría de Salud. Estamos de regreso y ahora sí nos vamos con la entrevista en vivo. Aquí está con nosotros el doctor Alejandro Díaz. Buenos días, doctor. ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a mí, muchísimas gracias por acompañarnos esta bonita mañana. Lamentablemente en una situación muy complicada para el país, para Juárez como zona fronteriza y para el mundo. Entonces, primero quisiera platicar un poquito con nuestra audiencia de por qué te invitamos. Eres doctor, ¿cuándo te graduaste? ¿Cuál es tu especialidad? Y ahorita, ¿en dónde has estado trabajando, que has estado haciéndolo especialmente por esta zona chihuahuense y zona fronteriza? Sí, soy médico. Bueno, primero que nada soy juarense. Soy médico, estudié medicina en Guadalajara, después hice pediatría en Monterrey, alergología en Monterrey, inmunología clínica también en Monterrey, y posteriormente hice un entrenamiento en Bélgica en gastroenterología pediátrica. Posteriormente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos me invitó a formar parte de su selecto grupo de médicos
me integré al equipo y empecé a trabajar en todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, médico migratorio para el Consulado Americano en Ciudad Juárez y la Embajada Americana en la Ciudad de México. Posteriormente trabajé también con los países de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Y desde el año pasado, en agosto, he sido seleccionado me nombraron el delegado de la Organización Mundial por la Paz en la franja fronteriza a lo largo y ancho de entre Estados Unidos y México. Así, en lo más breve, digo, yo sé que es complicado, ¿cómo podrías definir que les transmites el mensaje de la situación que se vive en la zona fronteriza? Viéndolo primero desde el punto migratorio. Particularmente en el tema migratorio. Ajá, la zona fronteriza está en una situación buena, regular, hace falta todavía más intervención y aparte pues hemos tenido durante estos, ¿qué será? Más, bueno, yo creo que ya superamos el año, arrancó en octubre del 2018. Correcto. Entonces sí, más de casi el año y medio podríamos hablar sobre esta caravana que se vino hasta esta frontera y a muchos otros puntos. ¿Cómo ves la intervención que han hecho ambos países? Todo inició en octubre precisamente del 2018 con la primera caravana migrante de hondureños, aproximadamente entre 3,000 y 4,000 hondureños, pero de ahí siguieron ya todo el Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras, El Salvador. Nicaragua no forma parte, pero también los empezaron a seguir y ya llegaron ya gente de todos lados, utilizando a México como país de tránsito. Y pareciera que Ciudad Juárez ha sido el puerto de entrada hacia los Estados Unidos, es decir, la puerta de salida y la puerta de entrada del Paso, Texas, como el lugar de predilección de la mayor parte de los migrantes. El gobierno federal pienso que ha hecho una labor importante, sin embargo todavía hay algunas asignaturas pendientes para poder resolver esta situación. Recientemente tuve la oportunidad de ser invitado a la Casa Blanca, donde propuse la construcción de un campus migratorio en la frontera sur entre Chiapas y Guatemala, ya que el 98% de todos los migrantes entran a través de ese puerto entre Guatemala y Chiapas. Y ese campus migratorio que pueda poder ofrecer todas las necesidades más importantes que requieren los migrantes, porque cuando los migrantes hacen su largo peregrinar desde la frontera sur hacia la frontera norte, ya es muy tarde. Pasan muchísimas cosas, violaciones, vejaciones, hambre, frío, calor, una serie de vicisitudes que impactan lo más profundo de la conciencia y el espíritu de los migrantes. Entonces, qué mejor poderlos ofrecer esos servicios completos, inclusive que el proceso migratorio se lleve en ese campus migratorio. Okay. Y ahora nos vamos al tema, ahora sí que más nos ha quejado desde la historia de Ciudad Juárez especialmente. Podríamos hablar en los últimos 15 años, pero si nos vamos hasta más atrás también la violencia pues es histórica, es parte de, naturalmente, como consecuencia del tema del narcotráfico y una vez más pues somos frontera, que eso también le da el punto estratégico, no solamente para el tema comercial, pero en este caso pues también para el comercio ilegal de las drogas. Entonces, en tu perspectiva, en ese carácter como representante en el tema de la paz, ¿qué mensaje o cómo les presentas o cómo platicas que se vive en Juárez? Bueno, si me llevas a ese espacio tan complejo, lleno de aristas y lleno de problemáticas, yo te contestaría con una sola palabra, bien sencillo, la familia. Precisamente por haber perdido los valores al interior de la familia, se perdieron todas estas oportunidades, se perdieron los valores hacia afuera, hubo una ruptura del tejido social y está lo que tenemos el día de hoy en Ciudad Juárez. Entonces sería interesante desde tu perspectiva profesional intervenir más a fondo y quizás con programas mejorarlos, porque todo es perfectible, de algunos que ya se han aplicado para trabajar en la familia. 100%, la inmensa mayoría de las oportunidades que existen para la reconstrucción del tejido social, 99.99% están en la familia. El otro 0.1
Habrá algunas otras situaciones, pero vamos a concentrarnos en la familia. Si rescatamos a la familia, rescatamos todo lo demás. Y para cerrar así desde esa perspectiva, irnos a lo que mucha gente, lo que pasa es que quería, pues antes de irnos al tema del coronavirus, ahondar un poquito en lo que has hecho y en lo que trabajas. ¿Tú crees que desde la Organización Mundial por la Paz, desde pues en los altos niveles de Estados Unidos y de México, habrá la posibilidad y tendrán la intención de intervenir después de esta pandemia, pero sí intervenir más todavía y más a fondo en esta zona fronteriza con respecto a la familia? O sea, proyectos, porque una cosa es decir, hay que trabajar, lo sabemos, pero otra cosa es poner el dinero. Bueno, lo que pasa es de que lo primero que tenemos que hacer es generar conciencia. Una vez que generas la conciencia, se puede convencer a tantas personas porque la familia, sin ninguna duda, es lo más importante para toda sociedad. Estoy seguro que si estos principios y estos preceptos llegan a los oídos adecuados, los programas los vamos a poder empujar precisamente para salvar eso. Yo hablo mucho de la teoría de la llanta ponchada. La llanta ponchada es precisamente ese orificio que se hace en una llanta que le vas a estar poniendo aire, que son todas esas medidas periféricas y paralelas a tratar de hacer algo en la sociedad. Pero si no vulcanizas esa llanta, si no desponchas esa llanta o si no la cambias, de nada sirve cuánto aire le pongas, eventualmente se va a seguir saliendo. Y eso es la familia. Muy bien. Ahora sí, vámonos al tema de coronavirus. Doctor, platícanos desde tu perspectiva profesional, esto, ¿cómo ha ido avanzando en México específicamente? Si nos pudiéramos como irnos a los específicos. Sabemos que en Estados Unidos, bueno, el crecimiento ha sido muy acelerado, estamos viendo una crisis muy fuerte, se extiende inclusive el tema de la cuarentena, del quédate en casa, y hay diferentes intervenciones muy fuertes, pero en México apenas estamos llegando, estamos sobre los 995, si no me equivoco, por 1 o 2. Entonces, ¿cómo ves que se está trabajando en México y qué recomendaciones le haces a la población, más allá de lavarse las manos continuamente? Sí, 993 en México específicamente, ya muy cercanos a los 10,000, a los 1,000, pero a mí me gustaría más que nada, vi que al inicio del programa ya hablaron ustedes mucho de numerología. Exacto. Y hablar de la numerología, nosotros hablamos de epidemiología. Exacto. Es muy importante porque puedes poner en perspectiva realmente de qué se trata. Sí es cierto que el coronavirus es una situación que está impactando, que está convulsionando al mundo en todos los sentidos. Sin embargo, si vemos la lista, no solamente del CDC por sus siglas en inglés, el Centro de Detección y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Georgia, o de la Organización Mundial de la Salud, de toda esta enorme lista de enfermedades, desde la influenza, la tuberculosis, la misma hambre, cuántos niños mueren de hambre, y nadie habla de ello. Es impactante verdaderamente. Te voy a dar 3 números alarmantes solamente a nivel mundial y en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 billón de personas anualmente se contagian del virus de la influenza. De 3.5 a 4 millones de defunciones a nivel global. Solamente en los Estados Unidos, 45 millones de personas se infectan del virus de la influenza, 810,000 hospitalizaciones en los Estados Unidos y desafortunadamente 65,000 muertes. Si te fijas, son números enormemente disíncronos a todo lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus. Sí es cierto que es un virus completamente nuevo. Antes de que avancemos en esta perspectiva, me gustaría intervenirte porque para la influenza, pues sí hay vacuna y cada octubre sale pues esa variación para que estés como al día porque va mutando. Yo hablando desde así ignorantemente, podríamos decirlo, yo no soy médico. Tú sabes mucho. Entonces, gracias. Pero desde ese punto de vista, ¿tú crees como médico que es positivo, que es bueno que la gente cada año se vacune? Bueno, mira, yo soy inmunólogo y lo digo con mucho respeto tanto para el público como para los médicos que me escuchan, que nos escuchan en esta mañana. La vacunación es importantísima, pero particularmente en el caso de la influenza,
Ahora, es importante comentar ahorita con la pregunta inicial, no todo mundo se vacuna de la enfermedad de la influenza. Entonces, Exacto. a pesar de que existe una vacuna, sigue habiendo enormes estadísticas de casos, de hospitalizaciones, de muertes y de enormes presupuestos. La vacuna de la influenza se recomienda salvo situaciones muy particulares. Yo no recomiendo que todo el mundo se vacune en contra de la influenza. Esa es mi recomendación. Tengo el sustento no solamente médico, sino científico para poderlo avalar. Pero volviendo al coronavirus, obviamente es un virus que mutó, es un virus nuevo, no conocemos su ciclo, no conocemos qué lo puede detener. Hay algunas cuestiones anecdóticas, particularmente en Francia, con algunos empleos terapéuticos que un doctor muy afamado, infectólogo francés en Marsella, ha estado dilucidando cuál es la mejor combinación. Sin embargo, no sabemos exactamente cómo se comporta el virus, pero si vemos la estadística, por decir, tardó 67 días para llegar a los 100,000 contagiados a nivel mundial, 11 días para llegar a los 200,000 y 4 días solamente para llegar a los 300,000, pero otros 4 para llegar a 600,000 y otros 4 para llegar a 700,000, que ya vamos en 700,345 en este momento que estamos hablando, con 35,000 defunciones. Entonces, si hacemos un análisis matemático y una perspectiva, es decir, hacia el futuro, los números siguen siendo infinitamente inferiores a la misma influenza. ¿Y cuándo has escuchado tú que la influenza la consideren una pandemia? Se cierren países, se cierren fronteras, se cancelen ligas deportivas, se cancelen el Comité Olímpico Internacional ya canceló los Juegos de la justa olímpica en Tokio. Entonces, todo ese tipo de situaciones tienen sobre todo que generar un despertar en la conciencia. Obviamente, más que preocuparnos, vamos a ocuparnos. Sí es una situación, sí hay que cuidarnos, sí hay que lavarnos las manos, sí hay que utilizar mascarillas. Acaba de salir un video de la República Checa que toda la gente, las abuelitas, las amas de casa, todo el mundo empezaron a coser con materiales sencillos, una mascarilla, y ha notado un efecto muy positivo en cuanto al número de casos del coronavirus, del COVID-19. Que trae de cabeza al mundo, es la verdad. Entonces sí hay situaciones que hay que hacer, pero no esta situación alarmista que se ha desarrollado. Doctor, continuamos platicando. Este es un fenómeno, como cerraba el anterior espacio, social, médico, político, laboral. En los altos mandos, a los que usted sí tiene un poquito más acceso, ¿cómo se vive? ¿Con pánico de ellos mismos o podríamos decir con el respeto y con esa actitud, pero con esa visión de que vamos a salir de esta? Carolina, en este momento nadie conoce al COVID-19. Está en una fase de conocimiento, se está experimentando, se está entendiendo. Cualquier persona que diga que conoce, que sabe, que entiende todo lo relacionado con el COVID, no está diciendo algo veraz ni oportuno, porque necesitamos que se concluya por lo menos un ciclo. Una vez concluido ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es que el virus nació, demostró su potencia, terminó. Y luego, Por ejemplo, siguiente año, a ver si vuelve a pasar o vuelve a pasar en otra ocasión. podríamos hablar, por ejemplo, esta época como en China, en Wuhan, o sea, ese podría ser un ciclo. No. Tendría que ser en todo el mundo. En China pasó algo, en China, y entiendo muy bien y lo dices muy bien, en China lo que se está cerrando es un ciclo epidemiológico, porque en China, que tuvieron hasta este momento 81,350 casos, ya no ha habido muchos casos nuevos, ya están en el Dicen orden. que hay un 14% de reincidencia en algunos de los pacientes, bueno, asumo que serán, pero esa reincidencia, no hay un parte oficial médico donde podamos cualquier medio de comunicación tener acceso. Entonces, yo le pregunto en específico porque vemos esos números, vemos esas notas internacionales, pero no tenemos números. Por ejemplo, Wuhan no aumentan sus casos en el carácter oficial. Entonces, desconocemos si es reincidencia y ya no se va a volver a subir a los números
o cómo se está viviendo. Entonces, podríamos apegarnos entonces a qué fecha para decir termina. Si no es la fecha de China, entonces, por ejemplo, como México que dice hasta agosto, ¿en agosto podríamos cerrar ciclo? Lo que pasa es que no sabemos. Sería No sabemos. A mí me gustaría que termináramos el año para poder de forma retrospectiva poder ya entender exactamente en qué momento se presentó el último caso, porque es evidente como todos los virus y todos los microorganismos que existen en el mundo, todos tienen un ciclo vital. Hay una cosa que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad. Pues tenemos que esperar a que este ciclo, este virus nos demuestre su potencia, nos demuestre de qué está hecho para poder entender y dilucidar no solamente las diferentes rutas terapéuticas, sino también la vacuna y muchas otras cuestiones que en materia económica, en materia laboral y en todo este impacto brutal que ha afectado al mundo y que trae de cabeza y en jaque a las autoridades, vamos a poder responder para un próximo embate si es que vuelve a haber. Habitualmente los virus siempre vuelven a aparecer. Tenemos un sinnúmero de situaciones en la historia que nos hacen pensar que esta situación se va a volver a dar, es decir, el virus va a volver a aparecer, pero ya vamos a estar muchísimo más preparados. Lo que sí te puedo decir es que a nivel global, desde la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, desde la pandemia española, tú que viviste en España, Carolina, que conoces muy bien España, que hay una razón por qué le llaman la flu española o la influenza española, pero que realmente afectó a todo el mundo, afectó a 500 millones de personas que en ese tiempo eran una tercera parte de la población mundial y se estima que mató a 100 millones de personas. Mucha gente dice 50 millones, pero... Es que eso dice Wikipedia, entonces los que obviamente no nacimos y no estamos muy cercanos en el carácter médico para tener los datos, pues nos basamos a veces un poquito de esa enciclopedia que ahora es digital, que antes teníamos pues la enciclopedia en casa, ¿no? Y ahí era donde investigamos, pero ahora nos apegamos. Mira, estamos presentándole a la gente un video que pusieron a disposición desde la Universidad de George Washington sobre la afectación en los pulmones que tiene el coronavirus. Entonces, para dilucidar un poco de esto, lo utilizamos de apoyo, aunque no estamos aquí analizando precisamente la afectación directa de carácter médico, para no recaer en llegar a generar pánico, sino como apoyo. Entonces, hablando de este fenómeno y de las autoridades, reitero, con las que tú sí puedes platicar un poquito más que cualquier ciudadano, inclusive de la zona fronteriza, ¿crees que ellos... Yo sé que no había manera de prepararnos al coronavirus porque no lo conocíamos. Correcto. Pero había medidas que están escritos dentro de los protocolos, dentro de la Secretaría de Salud México, Estados Unidos, y en cada país tienen sus propios protocolos que van muy cercanos a la OMS. ¿Crees que estos protocolos fueron los adecuados o había a lo mejor que haberles dado alguna actualización hace algunos años? Bueno, partiendo de la base, Carolina, que no se conocía el virus, no se conocía. es muy difícil poderte preparar cuando no conoces algo, ¿verdad? Cuando es algo desconocido. Siempre pongo un ejemplo en relación a esa pregunta tan interesante que tú me haces. China, la segunda potencia mundial, Wuhan, 8.500.000 habitantes. No estaban preparados. Tuvieron que construir el gobierno chino a las afueras de la provincia un hospital de 1,000 camas en 11 días. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, no tenían el número de camas, no tenían el número de respiradores. Entonces, imagínate el resto del mundo si estamos preparados o no. Realmente aquí la idea es la prevención. El quédate en casa, sin ninguna duda, es la mejor forma, la cuarentena es la mejor forma que podemos contener una epidemia. Vamos a explicar eso, porque mucha gente dice, quédate en casa, y de cierta manera en el carácter ciudadano, entonces desde tu perspectiva médica, el quedarse en casa, ¿qué es lo que hace? Oímos vamos a romper la curva, pero muchos, a veces inclusive podríamos llegar a creer que si nos quedamos en casa, esos 14 días sin salir ni un día, ni asomar la cara a la ventana, ni salir a correr, nada, en casa, encerrado, si tienes a lo mejor un jardín o un porche, hasta ahí.
sin casi voltear a ver al vecino y guardando toda la distancia casi con los que sí están en tu casa. Y creemos que en esos 14 días ya no va a haber y se va a erradicar casi esta situación. Y luego hay otros que dicen que esto se va a prolongar hasta que se borre casi del mapa, lo cual, pues hasta donde, en mi perspectiva personal, no es, sino va un poquito más allá en el carácter de no sobresaturar los hospitales, que es otra perspectiva que también la vemos a través de declaración en diferentes medios, ¿no? En diferentes plataformas por algunos especialistas. Entonces, desde lo médico, ¿qué es lo que hace realmente quedarte en casa? El quedarte en casa rompe la cadena. El virus necesita un huésped. El virus, vamos a suponer, si yo tengo el virus y tú y yo estamos con obviamente ahorita estamos guardando una distancia social adecuada, no estás tosiendo, no estoy tosiendo, no estás estornudando, igual yo. Entonces, la posibilidad de contagio es muy pequeña, disminuye, aparte, bueno, estamos sanos, ¿verdad? No tenemos comorbilidades, etcétera, etcétera. Todo eso te disminuye mucho. Recordemos que hasta el 80% de todos los pacientes o todas las personas que lleguen a ser contagiados por el COVID-19 solamente van o vamos a presentar síntomas muy leves. 15% moderados, 5% graves y de un 3 a 3.5% de la población puede llegar a morir desafortunadamente precisamente por una neumonía, la famosa neumonía de Wuhan. Entonces, el virus requiere estar brincando de huésped a huésped. Cuando se rompe esa cadena, se termina el contagio. Entonces, sí, sin ninguna duda, esta cuarentena, esta situación de quedarse en casa va a ayudar muchísimo. Ahora, te ¿Por qué pongo un ejemplo. 14 días? Bueno, 14 días porque el periodo de incubación se estima, y lo digo se estima, porque todavía los científicos que están con los microscopios electrónicos estudiando, los virólogos y estos grandes científicos que estudian este tipo de enfermedades, no han logrado dilucidar exactamente cuál es el periodo de incubación. Se habla que es de 2 a 14 días, pero también inclusive de 26 días, con una media de 3.5 a 5 días para que se manifiesten los signos y síntomas. ¿Qué es el periodo de incubación? Del momento que entra el virus a tu organismo a que empiezas a tener la manifestación de los síntomas. Entonces, 14 días es una figura holgada para poder decir que estás libre ya de la enfermedad o que si y que te no vas a sientes contagiar. mal. Exactamente. Ok. Así es. Entonces, asumiendo que alguien hubiera tenido un contacto con un segundo, un tercero, que ya sería un contagio en la perspectiva local. Entonces, en ese caso, en los próximos 5 días, 10, 14, ahí ya tendría un síntoma. Si no lo ha tenido, entonces de cierta manera está libre, así dentro de un rango general. Sí, pero si sales entonces te puedes contagiar y Otra luego vas vez. a volver y empieza otra vez el ciclo. Otra vez empieza el conteo. Que es un ciclo obviamente virtual porque no está seguro, pero empieza esta psicosis colectiva que está, bueno, volvemos a decir esa palabra, trae en jaque a las autoridades de salud, migratorias, se cierran puentes, se cierran fronteras, se cancelan viajes internacionales, justas olímpicas, ligas de básquetbol, de fútbol, conciertos, es decir, Todas las concentraciones y congregaciones Sí. arriba de 10, que es la media, Así es. el límite que está utilizando Así es. el gobierno. Hablábamos sobre este fenómeno, la visión política que ahorita ya hay, pues podríamos hablar de carácter internacional, casi cientos, ya casi por llegar a los miles, entre diputados, congresistas, senadores, algunos presidentes de algunos países, o familiares de estos altos mandos de la política, ¿no? Entonces, entre ellos, ¿qué es lo que usted como doctor visualiza en el impacto médico? ¿Cree que, a lo que voy, cree que las situaciones y estas medidas de cerrar fronteras, de en algunos lugares, bueno, hasta construir los hospitales, de cerrar las escuelas, de limitar el contacto físico, las haya obligado desde el protocolo de salud o desde la misma sociedad exigiendo que cambiara algo? Porque algunos decían, en otros países no hicieron esto y se fue y creció de manera exponencial. ¿O cree que sí es la medida correcta de frenar el comercio, frenar a las empresas que continúen laborando, aquellas que no forman parte
a lo esencial, como son productores, medios de comunicación, especialmente los abiertos, y obviamente los hospitales y todo lo médico. Sin ninguna duda, Carolina, los protocolos de salud obviamente fueron los primeros, ¿no? Que se sacaron esa artillería de... Ese libro que se tenía probablemente guardado, Sí. inclusive hasta impreso y engargolado, o sea, que se tenía ahí y que en muchos años no se había usado en algunos países. En México estaba un poquito fresco porque por la N1H1, pues lo habían usado hace algunos años, sería como 2009. 2009, ¿no? Entonces, en México no estaban tan empolvados, pero finalmente hablamos pues de casi 10 años de no haberlos usado, ese protocolo que estaba ahí. ¿Qué cree que fue lo que ocasionó así el frene total, el cierre total a todo lo que le llamábamos globalización? Bueno, sin ninguna duda este COVID-19, que su nombre científico es el SARS-CoV-2, ha generado precisamente toda esta salida de esta artillería de protocolos internacionales, tanto por el CDC, el Centro de Detección y Prevención de Enfermedades en Atlanta, por sus siglas en inglés, CDC, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y muchísimas organizaciones internacionales, la misma Organización Mundial por la Paz, de la cual yo soy el delegado en la frontera. Bueno, se suman todos estos esfuerzos precisamente para evitar este embate, esta hecatombe mundial que ha generado el COVID-19. Pero la sociedad civil, la verdad es de que ha tenido una participación protagónica, preponderante, sumamente importante y que ha estado empujando también esa agenda, porque es muy importante precisamente llevar a cabo los protocolos de manera responsable para evitar una contingencia de salud de la cual pues tengamos que lamentarnos después, ¿verdad? Este COVID ya afectó políticos, deportistas, conductores, es decir, ya afectó todas las esferas y todos los espectros de la sociedad. Pero no es diferente a la epidemia que vivimos particularmente en México en el año 2009 de la influenza del H1N1. Es decir, de hecho México fue un país que fue punta de lanza en la forma como lograron contener esta enorme epidemia. Se hablan más o menos de 75,000 casos se presentaron en México y por ahí de 1,115 defunciones, por ahí esos números en ese tiempo con el H1N1 del 2009, que la verdad México demostró su garra, demostró su carácter, su capacidad de respuesta y los casos no subieron de forma dramática como pudieron haber subido o subieron en otros países. Entonces, ese momento fue un gran ejemplo de presencia, ¿no? del gobierno y de la sociedad que también se sumó precisamente para tomar las medidas necesarias. Bueno, y de ahí, ¿qué futuro nos depara desde el carácter médico? ¿Continuarán trabajando esto? O sea, en términos así de fase, a nivel social, pues estamos en fase 2 en México, Estados Unidos podríamos, utilizando los protocolos de México, está prácticamente en fase 3, pero en el carácter médico ahorita se encuentran en atención e investigación y eso se prolonga hasta que lleguen a lo que sería una cura o una vacuna, que no sé si sea lo mismo médicamente, y de ahí ya seguiría esa fase, pues hasta el año que entra quizás lo podríamos visualizar. O quizá no se vuelva a presentar hasta en 5 años o en 10 años. Los virus no tienen palabra de honor. Los microorganismos en general no tienen palabra de honor, no tienen visa, no tienen pasaporte. Entonces pueden viajar a través del mundo. Yo como médico de migración he tenido la oportunidad de trabajar en programas a nivel internacional y poder entender cómo el gran movimiento de masas tiene un impacto enorme, no solamente en el aspecto de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis y muchas otras enfermedades de transmisión sexual, la misma influenza, hoy el coronavirus, pero también aspectos de salud mental. Entonces, el proceso migratorio, de hecho, si me apuras un poquito, Carolina, esta situación no es una situación de una contingencia de salud epidemiológica, de enfermedad infectocontagiosa. Esto es un problema migratorio. El 100% de los casos se iniciaron en Wuhan, China. El 100% de los casos en los países fueron importados. Sí es cierto que ya hay transmisión de persona a persona, pero este es un tema netamente migratorio.
Por eso vuelvo a insistir lo importante, lo preponderante que es este análisis adecuado del examen médico migratorio en la comunidad migrante internacional. Existen enormes, grandes y fuertes programas en ese sentido. Entonces, ¿cree que esto también vaya a generar un cambio en cómo se va a visualizar la migración a un futuro, a ese tránsito libre en el carácter, no específicamente comercial, pero sí laboral, que vaya a generar a lo mejor más filtros próximamente? Sin ninguna duda, tocaste un tema toral, un tema importantísimo y un tema que me apasiona aparte. Eso tiene que suceder precisamente, si bien es cierto que la migración ofrece enormes oportunidades, no solamente al migrante, sino al país que lo recibe, pero también enormes retos. Uno de esos grandes retos son las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades infectocontagiosas y sin ninguna duda, y probablemente por encima de ellas, todo lo que tiene que ver con la salud mental de los migrantes. Entonces, estos filtros migratorios son importantísimos porque van a dar la oportunidad de que los países que lo reciben tengan la capacidad de poder responder y poder planear a un futuro para poder recibir a las diversas cantidades de migrantes en cada país. ¿Cree que esto vaya a ser positivo para aquellos que tienen una vida de la cual quieren salir y están teniendo un sueño americano o inclusive un sueño europeo? También hay muchas personas que migran inclusive a otros continentes o un sueño asiático, porque aquí lo más común, bueno, pues estamos en la frontera norte, pero sabemos que hay jóvenes que aspiran a ir a trabajar en esos altos niveles de las corporaciones en cualquier lugar del mundo, en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cree que esto vaya a venir a frenar la facilidad a que eso suceda? A que muchos vayan a preferir mejor me quedo en casa con mi familia. O sea, que se vaya a convertir también en un fenómeno social a la hora de decidir irse a otro país. Más que eso, y entiendo muy bien tu punto de vista, el cual es muy elocuente y muy real, pero más que eso, va a generar una enorme confianza, un despertar en la conciencia, y eso va a generar que se hagan mejores programas en el aspecto médico migratorio para poder generar también estos programas para poder prepararse los países y tener las condiciones necesarias ante este tipo de situaciones. Solamente hay 5 países en el mundo que incluyen dentro de su complejo proceso migratorio un examen médico. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Solamente hay más de 215 países registrados en las Naciones Unidas. Nos falta mucho todavía. Pero entonces, yo más bien... esto vendría a lo mejor a obligar, hasta por la misma sociedad y las organizaciones mundiales, a que todos tengan este tipo de filtros para las visas y todo este proceso. Yo lo recomendaría al 100%. Nada mejor que la salud. La salud te genera una enorme cascada de beneficios en todos los sentidos, tanto para el migrante como para la nación que lo recibe. Okay. Ahorita me gustaría, tocaste un tema que no se ha abordado mucho, que es la salud mental. Ya existen líneas telefónicas por parte aquí en Ciudad Juárez de Gobierno Municipal. Aprovecho para invitarlos, si alguien tiene una situación de pánico, estrés, utilice esos números. También puede marcar al 911 o le voy a poner el teléfono de contacto social y ahí le pasarían todos los teléfonos para que usted, si está sufriendo un alto nivel de estrés, pueda desahogarlos. Son totalmente gratuitos. Estados Unidos también los tiene activados y los puede conseguir en el 211. Ahí están los de Ciudad Juárez para que usted los utilice. Pero vamos a abordarlo desde la perspectiva médica. ¿Cree que esto, habla del tema mental, de la salud mental, que se aborda poco y existe un gran pánico de decir yo voy al psicólogo porque se van a pensar que estoy loco, no me van a contratar o no voy a conseguir hasta pareja si le digo que voy al psiquiatra o al psicólogo en vez de que se tome como parte de salud mental? O como aquel que se le juzga en carácter epidemiológico, que se le juzga porque se hace el examen del SIDA. Y dice, pues, ¿por qué te lo vas a hacer? ¿Qué tipo de vida llevas? A pesar de que sería una medida saludable. Completamente de acuerdo. Mira, como médico y como médico de migración he tenido la oportunidad de poder entender de manera muy puntual
y profunda el análisis de la salud mental de los seres humanos. Y es perfectamente justificable, inclusive yo lo promuevo y se lo recomiendo a mis pacientes, que vayan con el psicólogo, que vayan con el psiquiatra, inclusive en situaciones cuando se requiera, porque es como llevar el vehículo al mantenimiento. Le hacemos mantenimiento a la casa, al jardín, al vehículo, a tantas cosas, y no nos damos ese mantenimiento a nosotros. Y ir con un terapeuta, con un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, es tremendamente reconfortable para la mente. Entonces, yo lo recomiendo, inclusive empezar a generar esa conciencia y esa cultura entre los mexicanos. Es muy importante. Por ejemplo, cuando sacas una visa en los países que nos mencionas, ¿te piden el examen psicométrico, que es a lo mejor un parámetro? No psicométrico, pero es un perfil psicológico. Se hace un perfil psicológico y se hace un examen exhaustivo de esos 3 grandes rubros que mencioné: enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infecciosas y, sin ninguna duda, la salud mental, a través de este perfil psicológico. Entonces, ¿cree que por ahí pudiera haber ese parteaguas de decir, a partir de ahora, quienes no lo pasen, ok, quizás no tendrán la visa, pero le notificaremos a lo mejor a la Organización Mundial de la Salud para que se generen más programas de salud mental a futuro? Bueno, así es, en la actualidad así es. Existe una serie de clasificaciones que, dependiendo de la clasificación, es la oportunidad de poder migrar en ese momento o no poder migrar. Es decir, si se encuentra alguna situación importante en materia de salud mental, el migrante en ese momento se tiene que esperar hasta que resuelva su situación, busque ayuda profesional, se entreguen alguna serie de exámenes que tiene que estar él pasando, y una vez que demuestre que está apto desde el punto de vista de salud mental, ya puede emigrar a cualquiera de estos 5 países. ¿Usted, en su perspectiva médica, cree que actualmente se hace uso de estas herramientas como se debería? No, estamos muy lejanos de que los mexicanos tengamos esa cultura de acudir tanto con el psicólogo o los profesionales de la salud mental. Estamos muy distantes. Yo exhorto no solamente a los profesionales de la salud mental a que inviten a los pacientes a que los visiten, sino que a las mismas personas, a la sociedad civil, a todos los mexicanos, particularmente a los chihuahuenses y a los juarenses, a que visiten. Vivimos una sociedad de caos. La inseguridad en su máximo apogeo, falta de oportunidades. Pero no en su máximo, porque dicen que siempre se puede más, entonces... Siempre se puede más. Y mire, vamos a cerrar este espacio con una pregunta. La cuarentena obliga a que la familia conviva. Y vemos miles de memes, hasta algunos que dicen, aquellos que vendían casas cuando no había cuarentena, dicen, yo de todos modos tengo casa. Si ya no aguantas a tu familia, pues renta una casa y te inventas una cuarentena con distancia social. Que a modo de cotorreo, como decimos, pues bien, pero en sentido real, ¿cuál es tu perspectiva? Tú hablaste desde un principio que la familia es la base y ahorita nos obliga la situación a estar en familia. ¿Qué perspectiva, desde toda tu experiencia, crees que vaya a salir de todo esto? ¿Algo bueno, algo malo? O a lo mejor hasta muchos divorcios o separaciones. Carolina, yo pienso que lo de la cuarentena es algo extraordinario desde el punto de vista médico, pero ya desde el punto de vista social, yo estoy convencido que, independientemente de la teoría de la conspiración, de la teoría del bioterrorismo, de la teoría del 5G y todas estas situaciones que potencialmente pudieron haber generado este virus, que si fue creado, lo que haya sido, no importa. Pero esto va a generar un antes y un después, un reordenamiento de la conciencia social, un reordenamiento de nuestras conciencias y del espíritu, y la familia va a salir más fortalecida que nunca. Porque sin ninguna duda no hay nada más importante que la familia, Carolina. ¿Ya tienes preparado tu programa para presentarlo? O sea, tu programa que le llevará sobre lo que se vivió aquí y el análisis hacia la Organización Mundial por la Paz. Lo estamos analizando, lo estamos desarrollando y precisamente en esa etapa estamos, porque recuerda que todavía el ciclo no lo conocemos. Bueno, mire, agradecemos que nos